Amigos de Círculo Magenta, pues estamos aquí en esta primera edición del 2023 con Marcela Garzabarba. ¿Qué tal? Editorialista aquí en Código Magenta, con Rodrigo Tal Ramón Carvajal, director editorial en Código Magenta. Y bueno, pues el análisis obligado de esta semana es el resultado de la famosa cumbre de Detroit Amigos, que alguien por ahí dijo que terminó siendo no Detroit Amigos, sino Two and a Half Men. Pero bueno, la situación termina en que ¿en qué contexto se ve esta cumbre? Yo quisiera básicamente primero decir que se da con el prólogo, el preludio de la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, días antes, 72 horas antes de que empezara esta cumbre. Una cumbre muy peculiar porque llega primero Biden, se ve con el presidente López Obrador, luego llega ya la cena Trudeau, al día siguiente se ven los tres, en la tarde se va Biden, se queda Trudeau solo. Eso fue una cumbre bilateral, trilateral, sí. Bilateral, Sí. Así es. de una u otra forma. Yo quiero decir que yo creo que el contexto en donde tenemos que enfocar este análisis es que de Biden y Trudeau vinieron a hacerle a López Obrador el 1-2. Es decir, como diríamos en México, le vinieron a hacer bolita. Sí. ¿Por qué? Pues porque ya se cansaron de que el gobierno de la Cuarta Transformación, y en particular el presidente López Obrador, pues no entienda los mensajes claros que tanto Kerry como las diferentes instancias de inteligencia, DEA, CIA, FBI, la defensa norteamericana, la naval pasando norteamericana, por la Marina y el la jefe Marina, del Comando Norte, imagínate. así es, ¿no? A ese nivel. Las cuestiones energéticas, alimentarias, todo esto está desarticulado en momentos en que la región pasa por una severa crisis de Migración. proveeduría. Primero de proveeduría, Así es. porque hay líneas de producción paralizadas por todo lo que está ocurriendo en China con la pandemia. Está por la parte que comentas, Marcela, la parte migratoria que se está saliendo de control. No hay un plan concreto. Está el asunto Del fentanil climático, el asunto de las drogas, el asunto de la seguridad. Y yo creo que de una u otra forma Biden y Trudeau dijeron, si no llegamos en conjunto y armamos ya un tinglado serio con López Obrador, reagrupamos fuerzas, alineamos a López Obrador para que no ande coqueteando tanto ni con Rusia, ni con China, ni con Cuba, ni con Nicaragua, ni con Bolivia, ni con Venezuela. Pues vamos, o nos alineamos todos, o esto no va a salir y vamos a estar perdidos. ¿Qué opinas de esto, Rodrigo? Pero creo que hay tres elementos importantísimos en los que se puede resumir lo que fue la real sustancia de la cumbre, lo que estuvo detrás de las sonrisas y de la diplomacia. Número uno es que el presidente Joe Biden vino a hablar de migración porque ese es el debate actual más importante que hay en este momento en la agenda política en Estados Unidos. Número dos, pues por supuesto el regreso de Alfonso Romo y lo que eso significa para la política industrial de América del Norte ya como conjunto, capitalizar el nearshoring, capitalizar toda esta sustitución, como lo nombró el presidente López Obrador, de importaciones, pero a nivel regional, que no es un regreso a los 70, sino es, digamos, la nueva fase del capitalismo del siglo XXI. Y número tres, la gran ausencia del fiscal Alejandro Gertz Manero en el contexto, pues, de que se está negociando todavía el proceso de extradición de dos figuras criminales prioritarias para Washington, una que es Ovidio Guzmán López, por supuesto, alias El Ratón, y el otro, el Gato, José Rodolfo Villarreal, un antiguo operador del cártel de los Beltrán Leiva con alta influencia en San Pedro Garza García, que es el enclave económico más importante en toda América Latina. Sin dejar el pendiente que está con Caro Quintero. Sin dejar el pendiente que está con Caro Quintero. Pero si hablamos de la migración, a ver, en este momento acaba de tomar posesión como vocero de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. Lo hizo después de más de 10 intentos y de 10 votaciones fallidas, y lo hizo tomando como aliados al ala más radical del Partido Republicano, un ala radical que en el Congreso está pidiendo un juicio político a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior, está pidiendo que los cárteles mexicanos sean designados como organizaciones terroristas, está pidiendo nuevamente reanudar el muro fronterizo que empezó la administración de Donald Trump, y están presionando correctamente o incorrectamente. Lo cierto es que Joe Biden está enfrentando la peor crisis migratoria
que se ha tenido al menos en 50 años. Pasando al segundo punto, Alfonso Romo. Yo creo que Alfonso Romo, el presidente, lo coloca como una suerte de contrapeso frente a gente como Raquel Buenrostro, como a Rocío Nale, e incluso como al propio Marcelo Ebrard, personajes que no eran 100% afines a los intereses económicos de Estados Unidos y que incluso varios de ellos, específicamente Rocío Nale, han promovido políticas que son abiertamente violatorias del Tratado de Libre Comercio en materia energética, que se está privilegiando a las agencias productivas, a las empresas productivas del Estado, que son Pemex y CFE. Y finalmente, la ausencia de Gertz Manero. Recordemos que Gertz Manero fue el primer canal de comunicación por el cual vinieron las advertencias de Washington de que había un descontento de la administración de Joe Biden con la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue llamado Alejandro Gertz Manero en octubre de 2021 por Merrick Garland, el procurador general, que por cierto vino a México a esta cumbre, y donde también estuvo Ann Milgram, la titular de la DEA, y donde se le pidieron cosas muy sencillas: acelerar los procesos de extradición, que es lo que se está negociando en este momento, recuperar otra vez la coordinación de inteligencia, que está completamente perdida, y que es lo que se estaba negociando en este momento, y por supuesto reanudar otra vez la política de descabezamiento de cárteles que se había perdido y que es una política diseñada por Washington, correcta o incorrecta, pero es lo que piden los americanos en coordinación con México. Marcela. Yo creo que las cumbres, como dirían, ya están overrated, ¿no? La diplomacia ahorita en estos tiempos creo que sí debe estar, pero nos dan a los ciudadanos una cara que por detrás es otra. ¿Por qué? Porque enfoquémonos en dos temas: migración y fentanilo, porque hablo del fentanilo como la droga principal de la que ahorita los cárteles, específicamente el de Sinaloa, están obteniendo ganancias millonarias, miles de millones de dólares al año en las dos: tráfico de personas por migración y fentanilo. Entonces, esas dos cosas es un juego de poder de AMLO. Yo veo esta cumbre bilateral. Dejaría a Trudeau, no porque no me caiga bien ni nada, pero lo dejaría un poco al lado, así como salen en el elevador, cuando AMLO dice, soy el elevadorista, y se suben al elevador de Porfirio Díaz, de la época de Porfirio, y Trudeau sale así como que, se enfocan un poco más en Biden y en AMLO, y a mí se me hace la cumbre que fue entre ellos dos, como dices tú, Ramón. O sea, el sentido es que Trudeau sale sobrando, sí, pero aquí el vecino es Biden y traen temas más importantes. Claro que lo de Canadá y toda la parte de comercialización, etcétera, pero ahorita lo que es migración y droga es lo que nos compete. ¿Por qué? Porque en el tema del fentanilo, los cárteles, Washington Post acaba de sacar unos datos muy, muy específicos de lo del fentanilo. Los cárteles ganan al año $13,000 millones. $13,000 millones. No estamos hablando de canicas, ¿verdad? Y en cuestión de tráfico de humanos por migración, también ganan millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahorita en esta cumbre? Cuando menú de 3 tiempos, crema de hoja santa, ¿ahí van a resolver todo esto? A ver, o sea, yo quiero reflexionar lo siguiente. Yo siento, al evaluar el todo de la cumbre, que básicamente Biden y Trudeau vinieron a jugar al good cop, bad cop. Sí, totalmente. El policía bueno era Biden y el policía malo iba a ser Trudeau. Y estaban puestos de acuerdo. Y lo avisó desde antes. Tenían que venir a hacerlo así para poder orillar a López Obrador a volver al carril. Pero eso no es únicamente, no es gratuito. Yo creo que pronto nos enteraremos de qué fue lo que sucedió en el trayecto de 1 hora del aeropuerto Felipe Ángeles a el hotel donde se quedó Biden. En esa hora, a ver, entendamos, el vehículo de la bestia, que así le llaman la bestia. Que irónicamente es el tren, también se llama la bestia, en donde los migrantes mueren. Muy interesante punto. Pero esta bestia, pues es básicamente un war room ambulante, un cuarto situacional ambulante del presidente norteamericano. No se permite que nadie viaje arriba, porque si algo está sucediendo en alguna parte del mundo que merezca una decisión ejecutiva fuerte, contundente del presidente de Estados Unidos, él tiene que estar ahí únicamente con la gente que tiene que estar, con su jefe del comando, con un secretario de Estado, etc. La bestia no es un Uber de nadie. ¿Por qué se subió ahí?
Está ¿O blindado. por qué se le permitió Sí, sí, sí. subir? Porque es la urgencia al que tiene señor? Washington. No, porque la urgencia era de que tenían que hablar a Así es. solas Biden y López Obrador de algún tema que permitiera empezar a colocar a López Obrador en el sentido de alinearse. Cuando en la noche llega a la cena ya Trudeau, ya están de Trudeau y Alinear. amigos. Sí, claro. Y en la noche se verían Trudeau y Biden para ver exactamente dónde vio cada quien a López Obrador, para que al día siguiente que se dio ya la trilateral, ya Biden y Trudeau estuvieran bien alineados hacia poner en su centro a López Obrador. Pues, por ahí se ha manejado sí, claro. de que hay asuntos de seguridad, en donde tú bien mencionabas ahorita, que participaron una cantidad impresionante, el fiscal norteamericano, la gente de Marina de Estados Unidos, las gentes de la DEA, del FBI, Sí, sí, sí. asesores del la Consejo CIA. Nacional de Seguridad de la Casa Blanca. Exactamente, pero en esas reuniones no estuvo dos gentes claves, ni el fiscal, como lo mencionaste, Rodrigo, ni tampoco el secretario de la Defensa mexicano, si es de la Marina, no es de la Defensa. ¿Qué se trató en esas reuniones? ¿Cuál fue la temática? ¿Cuál fue el tema delicado? Ese tema delicado que se trató va a ser suficiente para que se realineen las estrellas en el contexto de los tres países. ¿Por qué? Porque la única cuestión seria de esta cumbre para que dé resultado inmediato es el asunto de la famosa comisión para agrupar a América del Norte y traer el nearshoring, porque lo que no puede permitirse ya ahorita es que líneas completas de producción de cientos y cientos de productos estén paralizadas porque China no está surtiendo. Así es. Y entonces, qué bueno, como decías ahorita, que gentes como Alfonso Romo han sido llamados de nuevo a colaborar, no dentro del gabinete, por eso el presidente fue muy claro al decir Empresario independiente. para alinear esas fuerzas de sector Sí, el privado, lobby, hacer de sector privado, ¿sí? Y lo antes posible, este país pueda alinear, y eso implica pasar por dos cosas fundamentales. Uno, la energía. Claro. De nada sirve que digan mañana vamos a poner 150 empresas en la frontera mexicana con Estados Unidos si Sí, no no hay estamos energía preparados. ni en Nuevo León, ni en Tamaulipas, ni en Sonora, ni en, no sé. Así es. Uno. Dos, ¿cómo se le va a hacer en la parte del sector alimenticio? Donde hay diferendos muy grandes. La Donde, renuncia del director, del titular de Senacica, que incluso que fue ampliamente dicho criticado. sea de paso, ya veremos pronto, y lo anticipo aquí, va a recuperarse Senacica, se le va a dar presupuesto y va a volver a rodar la caminar. rueda de Senacica. Eso ya está determinado como parte de los acuerdos de esta cumbre. Pero más allá de eso, esa parte me parece la más importante de la cumbre. La parte que se mencionaba de la migración, tú lo mencionabas, Rodrigo, lo mencionaba Marcela, no hay una política congruente de los tres países. Correcto. No hay un documento congruente que diga hacia dónde vamos. Fue más congruente el programa Bracero de los 50s y 60s, Sí. cuando se autorizaron entradas de cientos de miles de mexicanos temporalmente a Estados Unidos a hacer trabajos, que hoy, que es una incongruencia, que por un lado Estados Unidos e incluso Canadá están repeliendo migrantes, al momento en que tú estás viendo que tienen una mano de obra sumamente escasa. No, ahora en vacaciones me tocó ver, estábamos en Estados Unidos y me tocó ver en un McDonald's, decir, estamos contratando $15 la hora. Hasta ahí, dices tú, bueno, pues ya no están pagando $8, están Claro. pagando 15, casi el doble. Claro. Pero decían $500 de signing bonus. Es decir, Necesitan $500 porque solamente Sí. digas quiero trabajar. A ver, está la urgencia de la gente. Claro. Y no se ve que ninguno de los tres elementos de los tres países estén alineados para hacer eso. Bueno, y de nada sirve también que Biden haya dicho antes de venir a la cumbre, días antes del programa de voy a aceptar 30,000 migrantes al Así mes, es. porque lo hizo también a bote pronto con la situación de la cumbre y lo de Ovidio, etcétera. Cuando el mero día
que AMLO le dice gracias por ser un presidente que no va a construir el muro, ¿qué tal? Biden se equivoca en los números, es impresionante, por ahí está el video. En vez de decir, Biden le dice a AMLO, gracias por recibir 3,000 migrantes mensuales. Entonces, la crítica en Estados Unidos en los medios fue, Biden no sabe el data de la migración en su país, porque en vez de 3,000 son 30,000. O sea, entonces se veía, o sea, fue una crítica ese día en los medios de comunicación, 8 columnas, de decir, Biden está equivocándose en los datos de migración cuando es el problema principal en su país. Eso sí está preocupante. Sí, partimos de la situación de la migración. Esta fue una cumbre de concesiones para México, porque México se convierte de facto, como ya lo era, pero se exacerba esta situación de convertirse en el muro de Estados Unidos. Sí. Y retomando un poco el tema de seguridad y la ausencia tanto de Gertz Manero como del general secretario de la Defensa en las reuniones claves, son dos personajes que fueron claves en uno de los conflictos más fuertes que tuvo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el ahora gobierno demócrata, porque en octubre de 2020, cuando es detenido el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se llega a un acuerdo extrajudicial entre William Barr y Alejandro Gertz Manero para repatriar a Cienfuegos a México, porque Cienfuegos tenía cargos del Distrito Este de Nueva York, un distrito vinculado al Partido Demócrata. Incluso ahora sabemos por una pieza de ProPublica y de New York Times que ese acuerdo entre Gertz Manero y el propio William Barr, que se hizo citando razones de seguridad exterior, no se hizo del conocimiento de los fiscales del Distrito Este que hicieron las acusaciones contra Cienfuegos. Acusaciones, por cierto, de que protegía al cártel H2, un cártel vinculado al recién detenido José Rodolfo Villarreal, el Gato. Entonces, arregla eso Gertz Manero y también es parte de esa negociación el general secretario actual, Luis Crescencio Sandoval, porque él asume la posición institucional de tenemos que defender a los grandes mandos del ejército independientemente de quienes sean. Y por eso esa desconfianza, ratificado ahora en la captura de Ovidio Guzmán, porque como lo dijimos aquí en Código Magenta, la realizó el GAIN, el Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico. Ahora sabemos también, Rodrigo, que fue GAIN de la mano de la CIA. Es correcto. Juntos, GAIN y la CIA. Y ambos, sobre todo la CIA, fue y entregó a Ovidio a la Fiscalía. Así es. Apenas minutos antes de que la Fiscalía fuera a revelar que había ocurrido la detención, le corrieron a México la cortesía para que dijeran que México realizó la captura. ¿No? Exactamente. Pero ahí, aquí lo que hay que ver es una parte más interesante para poder leer entre líneas. ¿Qué fue lo que propició que el presidente López Obrador, en una de las áreas más críticas de la cumbre, que fue esa conferencia conjunta de los tres presidentes, ¿sí?, detuviera la pregunta de Sara Pablo, la reportera de Radio Fórmula, dirigida a Biden? Así es. El presidente López Obrador la respondió durante 28 minutos. Y al final, el presidente Biden tuvo que aclararle públicamente y decir, señores, yo no estoy evadiendo ninguna respuesta. A mí me quitaron la palabra. Y en su momento voy a tener que hacer mi respuesta. Sí, es decir, no me voy a quedar callado. Para mí, esa parte reflejó una sensibilidad muy importante que yo creo que entre la bestia, las pláticas individuales bilaterales que se tuvieron, tanto con Biden como con Trudeau, ¿sí?, vamos a ver pronto consecuencias si el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación no se alinean, porque si se dan cuenta, en la otra parte sensible, que fue la de cambio climático, México ni tocó una sola palabra. El presidente López Obrador pasó de noche, como diciendo, este tema ni lo quiero tocar, porque quizá Bartlett y Rocío Nale no lo dejan. Imagínate. O porque está muy carbón. Y ahí es donde, yo diría, ahí es donde entra la cuña llamada Alfonso Romo. Porque una parte fundamental de toda esta discusión de una política industrial conjunta de América del Norte pasa por el famoso Plan Sonora mexicano. Así es. ¿Quiénes son los artífices del Plan Sonora aquí en México? Bueno, uno de ellos, Alfonso Durazo, pero otro es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tiene problemas políticos y operativos en este momento monumentales. Bueno, ella ya tenía un ojo puesto como un asunto político que la catapultara para la siguiente administración. Ahora, Alfonso Romo, si el presidente le da
rienda suelta de negociación y de operación, pues vamos a ver un cambio de equilibrios muy fuertes en el gabinete económico de este país. Bueno, pues habrá que esperar, habrá que ver. Yo creo que van a ser más importantes los días posteriores a esta cumbre, Sí. a partir de lo que va a empezar a filtrarse hoy viernes, sábado, domingo, lunes, Hasta martes. en un mes. Vamos a tener bastante información Sí. de lo que no se vio, de la parte no hipócrita de una cumbre Sí. que, si se trata bien, si el presidente López Obrador entiende la dimensión de esta realización de fuerzas económicas y políticas y de seguridad, puede ser benéfica para México. Si el presidente López Obrador, como ha hecho hasta ahora, a todo dice que sí, pero nunca dice cuándo, yo creo que vamos a tener situaciones de mucho forcejeo, de mucha violencia y de una difícil consecuencia política para el actual gobierno. Sí, de acuerdo.